En este video explicaré los procesos fisiológicos del frijol. En el transcurso de 2 meses puedo analizar el proceso de germinación en 10 réplicas de frijol, puestos en vasos con algodón, manteniéndolas todas en las mismas condiciones: agua, luz y temperatura. El primer propósito era observar el proceso de crecimiento desde la semilla hasta la terminación del proceso embrionario, la pérdida de cotiledones. Y el segundo, analizar el comportamiento de las plantas en los diferentes sustratos: 5 réplicas de frijol en el primer tratamiento con compost y 5 réplicas de frijol en el segundo tratamiento con sustrato universal. La planta de frijol, conocida como Phaseolus vulgaris, con una altura oscilante entre 52.4 y 183 centímetros. Debido a que necesitan un soporte para poder desarrollarse, la manera de crecer es en forma de zarcillo. Por otra parte, esta es una planta anual, es decir, germina, florece y sucumbe en el proceso de un año. Cultivada en todo el mundo por su fácil tratamiento. Generalmente, esta especie de frijol se encuentra entre los 18 y 28 grados centígrados. Tiene que permanecer en suelos fértiles, fundamentados con buen drenaje y sin problemas de salinidad. Por otra parte, es sensible a la sequía y al exceso de humedad. La capacidad de ajuste osmótico y el potencial hídrico son las características fisiológicas más eficientes para el proceso de crecimiento y la tolerancia a la sequía de la planta. Estos parámetros hídricos guardan estrecha relación con la tasa de transpiración y los procesos de flujo del agua en el sistema vascular de la planta. Los procesos fisiológicos del crecimiento están más relacionados con el comportamiento de los potenciales osmóticos y de turgencia. Particularmente cuando las plantas están sujetas a variaciones en el contenido de la humedad del suelo, la acumulación activa de los solutos dentro de la planta y la disminución del potencial osmótico en el citoplasma de las células ocurren cuando el déficit hídrico del suelo disminuye el flujo del agua en el interior de las raíces y atrae agua al interior de la célula para mantener la turgencia, proceso fisiológico conocido como ajuste osmótico. La raíz tiene la capacidad de que por medio del xilema absorbe y distribuye el agua a toda la planta. El agua entra en la mayoría de las plantas por medio de las raíces y especialmente por los pelos radicales. Estos pelos largos y delgados pueden introducirse a través de los poros del suelo de muy pequeño diámetro. Desde los pelos radicales, el agua se mueve a través de la corteza, la endodermis y el periciclo hasta penetrar en el xilema primario. Este movimiento estará causado por la diferencia del potencial hídrico entre la corteza de la raíz y el xilema de su cilindro vascular. Luego de que el agua asciende por medio del tallo, la columna de agua que ha pasado por la raíz y por el tallo desciende a las hojas, cumpliendo así el último proceso de transpiración por las estomas. El suelo es un sistema poroso formado de infinidad de partículas sólidas de diferentes tamaños y composición química. Los espacios que dejan estas partículas la copa en gran parte el agua debido al tipo de suelo, ya sea saturado, con capacidad de campo o en el punto de marchitez. Es el medio principal donde la planta crece. En el experimento puede notar las diferencias a simple vista de falta de nutrientes en el sustrato universal, ya que la planta presenta un crecimiento lento, estancado y de coloración amarilla con marchites en las hojas, a comparación con la de sustrato con compost, que se presenta saludable y con una altura normal. Dependiendo del tipo de sustrato, las raíces y pelos radicales aumentarán su área para poder conseguir los nutrientes necesarios para su crecimiento. En esta imagen podemos ver cómo la planta de frijol en sustrato universal aumentó su área a comparación con la de compost, debido a que el sustrato universal no le brinda los nutrientes tan fácil como en la planta con compost. Se puede observar en esta imagen cómo la planta presenta coloración amarilla y marchites en las hojas y zarcillos estando en sustrato universal. En esta otra imagen la falta de crecimiento se puede notar a simple vista. Después de un mes, la pérdida de las hojas embrionarias no se ha notado, ya que los cotiledones siguen en la planta. La deficiencia de minerales impide que la planta complete su ciclo vital de crecimiento. La falta de crecimiento o retraso en el crecimiento genera amarillamiento del follaje, las hojas más viejas primero y luego pérdida de hojas bajo la deficiencia severa. Comparada con la de compost, donde se puede ver una pigmentación normal y con presencia y crecimiento de zarcillo. En la planta C3 como el frijol, el primer producto de la fotosíntesis es un compuesto de 3 carbonos. Con este mecanismo, la fijación de dióxido de carbono depende de una serie de reacciones que implica la pérdida de carbono y energía.
proceso denominado fotorrespiración. La semilla de frijol no realiza la fotosíntesis porque no necesita de la luz solar, sino que se alimenta de la reserva acumulada en el embrión. Cuando salen los cotiledones hacia la superficie, se van haciendo verde, es porque poseen clorofila y es allí donde se aprecia el proceso de la fotosíntesis, ya que absorben los fotones de la luz solar y junto con el agua van formando el alimento, y antes que los cotiledones caigan y se arruguen, surgen las primeras hojas o protófitos, que son las encargadas de realizar la fotosíntesis hasta que aparezcan las hojas verdaderas. Las hojas absorben la energía del sol y usan las materias primas como el agua, aire y minerales. El aire penetra en las hojas a través de los poros de la superficie. Llega la clorofila. Es el elemento importante que utiliza la energía del sol para mezclar el dióxido de carbono y el hidrógeno, obteniendo del agua para producir glúcidos, azúcares y almidones. Estas sustancias producidas viajan desde las hojas al tronco de la planta. En esta imagen podemos ver cómo el frijol, siendo una planta de tipo voluble, es decir, que crece en espiral, tiende a buscar la luz por medio de los zarcillos. Ese es el proceso de germinación de la semilla del frijol. Con la germinación se rompe la cubierta de la semilla y surge el esporófito joven. Las primeras hojas de follaje se abren hacia el sol y comienzan a hacer fotosíntesis, mientras que internamente continúan el proceso de crecimiento que da origen al cuerpo de la planta. En los primeros estados del desarrollo, el crecimiento del joven esporófito depende de las reservas acumuladas en la semilla. También tiene lugar el proceso de división y alargamiento celular del embrión, que rompe las cubiertas seminales cuando emerge la radícula. La primera expresión de crecimiento de la etapa de germinación corresponde a la aparición de la radícula, la cual se convierte posteriormente en la raíz primaria o principal. El hipocótilo, que corresponde a la parte subterránea del tallo principal, comienza a expresarse 1 o 2 días después que la radícula y conduce a los cotiledones hacia arriba hasta posicionarlos por sobre el nivel del suelo. Los cotiledones, por su parte, una vez que emergen y se despliegan, dan lugar al crecimiento del epicótilo. Este corresponde a la porción del tallo que se ubica entre los cotiledones y el primer par de hojas primarias u unifoliadas. La planta, a través de la respiración, obtiene energía, repara los tejidos dañados y transporta nutrientes. Mientras la fotosíntesis ocurre solamente durante las horas de la luz, la respiración es permanente y bajo cualquier condición. La planta de frijol, por ser de vía metabólica C3, la respiración es requerida por la actividad metabólica de la planta, necesaria para mantenerla en buenas condiciones, ya que la emplea para mantener la integridad de los tejidos y renovar membranas, enzimas y otras estructuras o compuestos que sufren desgaste con el tiempo. En la planta de frijol de vía metabólica C3, el proceso de fijación del carbono va acompañado del proceso denominado fotorrespiración, que implica la pérdida de carbono y energía. Esto reduce la eficiencia fotosintética de la planta. Es decir, en presencia de luz hay más absorción de oxígeno y expulsión de CO2.